El gobierno cubano ha proclamado repetidamente que la política no se mezcla con el deporte, una afirmación que, en la práctica, resulta ser profundamente contradictoria. Si bien esta declaración busca proyectar una imagen de neutralidad y pureza en el ámbito deportivo, la realidad demuestra que en Cuba, la política ha sido un factor inseparable de todas las esferas, incluido el deporte. Desde la Revolución de 1959, el deporte en Cuba ha estado estrictamente controlado por el gobierno. Los atletas cubanos no solo representan al país en competencias internacionales, sino que también son vistos como embajadores ideológicos de la revolución. Este control va más allá de los logros deportivos. Los deportistas cubanos son educados bajo los preceptos del comunismo y la lealtad al régimen, con una ideología que permea cada aspecto de su entrenamiento y desarrollo. A lo largo de los años, el gobierno cubano ha utilizado el deporte como una herramienta política. Los éxitos deportivos en competiciones internacionales han sido constantemente exaltados como triunfos del socialismo, lo que ha permitido a las autoridades demostrar la superioridad del sistema comunista en comparación con otras naciones. Entonces, ¿cómo puede sostenerse la idea de que la política no se mezcla con el deporte cuando el propio régimen se beneficia políticamente de las victorias de sus atletas? A nivel interno, la situación es aún más preocupante. Los atletas en Cuba son sometidos a un férreo control estatal, que limita su libertad de expresión y de movimiento. Muchos deportistas han sido castigados por manifestar opiniones políticas contrarias al gobierno, o por intentar abandonar el país en busca de mejores oportunidades. Las deserciones de atletas cubanos son un ejemplo claro de cómo la política está estrechamente entrelazada con el deporte en la isla. Aquellos que huyen en busca de libertad y mejores condiciones a menudo son etiquetados como traidores por el régimen, enfrentándose al ostracismo y al borrado de sus logros en la historia deportiva cubana. Además, a los atletas cubanos se les impide participar en ligas extranjeras a menos que el Estado lo permita y controle sus contratos, lo que demuestra una vez más que el deporte en Cuba no es un ámbito independiente, sino que está fuertemente influido por decisiones políticas. El discurso oficial del gobierno cubano ha convertido los logros deportivos en parte de su maquinaria propagandística. Los atletas exitosos son utilizados para reforzar la narrativa oficial de los logros de la revolución, incluso si esto significa sacrificar sus propias ambiciones y libertades personales. Se promueve la imagen de un país donde el deporte es accesible para todos, pero lo que no se menciona es que los recursos y oportunidades están fuertemente controlados y limitados por el Estado. La afirmación de que la política no se mezcla con el deporte en Cuba es, en última instancia, una declaración vacía. El deporte en la isla ha sido una de las herramientas más poderosas de la propaganda estatal y un ámbito donde las tensiones políticas y la represión se han manifestado de manera constante. El control sobre los deportistas, el uso de los éxitos deportivos para legitimar el régimen y la constante interferencia en la vida de los atletas demuestran que la política está no solo mezclada, sino profundamente entrelazada con el deporte en Cuba. Ignorar esta realidad es perpetuar una farsa que beneficia únicamente al gobierno cubano, mientras que los atletas continúan siendo peones en un tablero político más amplio.